Ya no queda nadie que recuerde cómo fue cuando la humanidad se unió a nuestras filas. Hay videos, informes y libros de texto al respecto. Por supuesto, pero ya no queda nadie que estuviera allí. Y entonces lo olvidamos. Vimos cómo la humanidad envejecía y se volvía pacífica, instalándose en un cómodo lugar de poder e influencia entre las grandes razas de la Unión. Y entonces nos sentimos resentidos. ¿Qué habían hecho para merecer su estatus? ¿Qué habían hecho para ganarse su lugar? ¿Cómo se había extendido tanto esta raza advenediza en nuestra galaxia? Nosotros fuimos quienes construimos esta comunidad. Éramos nosotros quienes habíamos creado la Unión. Nuestras razas habían estado aquí mucho antes que ellos. Nuestra gente tenía una mayor esperanza de vida. Aprendía más. Merecía más. Y entonces atacamos primero. Nos preparamos en secreto. Reunimos nuestras fuerzas. Conspiramos con aliados y atacamos a esta vieja y débil humanidad. ¿Cómo los compadecimos y los odiamos? Una raza tan joven, pero a nuestros ojos ya aparentemente tan vieja y marchita. Patético. Había llegado el momento de sacrificar al viejo. Atacamos los asentamientos y colonias que bordean nuestros territorios, quemando esta infestación humana de nuestros planetas. Y dioses, ¿cómo nos deleitamos con el miedo y la destrucción que propagamos mientras volábamos de regreso a nuestros mundos natales, anticipando la respuesta de indignación y declaración de guerra para que podría tener un conflicto adecuado? No, una paliza adecuada. Si atacarlos fue nuestro mayor error, entonces esperar su respuesta fue lo segundo peor que pudimos haber hecho. Porque no respondieron, no enviaron ningún mensaje, no declararon la guerra, simplemente actuaron. En una semana, innumerables buques de guerra sobrevolaron nuestros mundos. Había modelos más antiguos entre las filas, algunos incluso que aparecían en los libros de texto que tan fácilmente habíamos pasado por alto al pensar en lo indigna que era la humanidad. Pero la mayoría eran nuevos, de primera línea y estaban armados hasta los dientes con las últimas armas. Había lecturas de energía que ni siquiera podíamos entender, y mucho menos analizar, pero en lugar de atacar, simplemente se quedaron sentados en silencio y, curiosamente, los modelos más antiguos parecían haber sido colocados al frente como primera línea de defensa. Ignoraron todos los intentos de hacer contacto y apuntaron con todas las armas que tenían a cualquier barco que se acercara demasiado. Ante una fuerza abrumadora, no pudimos hacer nada y nos sentimos avergonzados. No porque pensáramos que estábamos equivocados, sino porque los habíamos subestimado. Pensábamos que habían dejado de perseguir la guerra durante estos siglos de paz. Pero claramente estábamos equivocados. Pero si simplemente se sentaran y adoptaran posturas, entonces tendríamos tiempo más que suficiente para reunir el poder de nuestras fuerzas aliadas. Después de todo, si realmente quisieran esta pelea, ya habrían comenzado a disparar y ciertamente no tendrían estos barcos antiguos en su frente. Si tuvieron que sacar estas reliquias del retiro, esa debe ser la magnitud de sus recursos. Y aunque podríamos sentirnos abrumados al principio, teníamos más fuerza para ejercer en un conflicto prolongado. Pero algo nos molestaba en esos viejos barcos. Algo nos parecía familiar. Nos recordaron algo, pero no pudimos identificarlo. Se sentían como copias de algo que solíamos saber. Y además imperfectas. Algo lo suficientemente diferente como para que no podamos captar la conexión y nos deje cada vez más inquietos. Finalmente volvimos a centrar nuestra atención en los informes, los vídeos, los libros de texto, todo lo que pudimos para intentar y finalmente aliviar esta picazón aparentemente insignificante, pero inexplicablemente persistente. Y ahí es donde lo encontramos. No los barcos, sino los silaxianos. Los silaxianos eran una raza que había crecido y florecido con nosotros en los primeros días de la Unión, antes de que la subyugación de los no ascendidos todavía no fuera vista como incivilizada o inapropiada y antes de que la Unión se convirtiera en una comunidad enriquecedora en lugar de una reunión de conquistadores. En ningún momento estuvimos más preparados para la guerra. En ningún momento desde entonces nos deleitamos tanto con ella. Ninguno de nosotros más que los silaxianos. Pero los silaxianos tenían un apodo en estos días. De hecho lo habían tenido durante siglos. Solo que estaban tan alejados de nuestros pensamientos que se nos escapó de la memoria colectiva. Como dicen los humanos, ojos que no ven, corazón que no siente, la civilización perdida.
Durante una conquista se toparon con una resistencia inesperada y recurrieron a métodos indecorosos, incluso para los estándares de la época. Y les costó caro. El enemigo que crearon ese día no había cedido hasta que su mundo natal se hizo pedazos y no quedó ni un solo asentamiento en la galaxia conocida. Quizás todavía quedaban un puñado de supervivientes, pero no se atrevían a mostrar la cara para no reavivar la ira de su antiguo enemigo. Eran sus barcos lo que nos recordaban las reliquias. Fueron esas curvas y bordes familiares los que evocaron una inquietud tan inquietante en nuestro interior. Y ahora fue el recuerdo de la raza muerta en cuyos diseños se basaron lo que nos hizo estremecer de miedo, porque la humanidad no había sido igual a los silaxianos cuando los persiguieron por toda la galaxia hasta la muerte. No habían contado con la tecnología necesaria para penetrar su mundo natal y localizar hasta el último asentamiento silaxiano. Lo único que tenían era una determinación alimentada por el odio. Habían improvisado estas naves de copias falsificadas y las habían enviado por cientos para abrumar la calidad con la cantidad hasta que los recursos de los silaxianos se agotaron y no tuvieron más remedio que correr con la humanidad aferrándose a sus espaldas. E incluso ellos finalmente no pudieron escapar. Habían arrojado naves de guerra silaxianas capturadas y destrozadas a su mundo natal, cuyas coordenadas habían sido arrancadas de labios torturados, hasta que el planeta simplemente no pudo soportar más impactos y se resquebrajó. Habían enviado una cantidad ridícula de naves con mapas de la galaxia obtenidos de sus enemigos derrotados para revisar cada rincón posible y quemar sus existencias restantes hasta que finalmente no quedó nadie a quien encontrar. Y nuestros predecesores habían visto todo esto suceder, queriendo ayudar incluso cuando los silaxianos les rogaban que no lo hicieran. Conmocionados hasta la médula, los más ávidos de batalla les rogaron que no lucharan. Los que más amaban la guerra huyeron de su enemigo. Un conquistador de conquistadores murió ante su presa. Cuando todo estuvo dicho y hecho y la humanidad tomó el primer contacto con el resto de la Unión, extendiendo una mano empapada en la sangre de toda una civilización, la estrecharon, aceptaron su oferta de alianza por puro miedo, esperando a ver si sería su turno de caer y cuándo. Y luego vieron cómo este monstruo dejaba su martillo de guerra y tomaba una pluma para escribir leyes de paz y tratados de amistad. Y los que nos precedieron dieron la bienvenida a esta era de paz, ansiosos por mantener los pensamientos de conflicto lejos de las mentes de la humanidad, especialmente con la rapidez con la que se estaban desarrollando y lo cerca que estaban de ser verdaderos iguales con las otras razas que se estaban acercando. Pero ya no están, y lo olvidamos. Quizás lo hayamos recordado ahora. Pero, ¿es demasiado tarde? ¿Esos viejos barcos son un recordatorio del pasado? ¿O son una advertencia de lo que vendrá? ¿El paso del tiempo y una era de paz han ablandado el corazón del anciano? ¿O el martillo volverá a oscilar? Enviamos ofertas de reparaciones. La lista de ayuda, dinero y territorio crece cada día que pasa. Contenemos la respiración y rezamos para que la humanidad sea misericordiosa, para que no hayamos dado un paso demasiado lejos que nos condene a unirnos a los silaxianos como civilizaciones perdidas. Finalmente, después de más de una semana, enviamos nuestra última oferta y hay movimiento de flotas humanas en todos los mundos. Las naves avanzan y tememos lo peor, solo para que se den la vuelta y abandonen lentamente sus respectivas órbitas y regresen al espacio humano recientemente ampliado. Jadeamos por aire cuando dejamos de contener la respiración. Colapsamos en los brazos de nuestros seres queridos y lloramos de miedo y alivio a partes iguales. Prometemos hacer de este día un día festivo oficialmente reconocido en toda la galaxia para conmemorar la misericordia de la humanidad. Casi nos perdemos en el éxtasis de evitar una aniquilación segura. Y prometemos no olvidar nunca. No sea que el viejo levante su martillo una vez más.